Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra séptima tutoría de formulación y evaluación de proyectos. El día de hoy, entonces, tenemos por programación revisar el tema de la formulación de los proyectos y evaluación de los proyectos sociales. Para lo cual, pues yo les dejé allí una presentación, les dejé una tareita también de investigar un proyecto social para un taller que vamos a hacer ahora después de que miremos la teoría. Pero, como es costumbre, antes, si alguien tiene participación, de pronto algo que haya conocido, leído durante la semana y que le haya parecido interesante para compartir con el grupo, los escucho, muchachos. Bueno, vamos a registrar entonces muy rápidamente la asistencia. Buenas noches. Buenas noches. Leison. Buenas noches, profe. Presente. Luis Fernando Muñoz. Presente, profe. John Brian Ocampo. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Marta Cecilia Ospina. Andrés Felipe. Profe, presente. Juan David. Don James. Presente, profe. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Diego. Presente, profe. Presente, profe. Nelsi. Presente. Diana Carolina. Tania.
Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Tania. Adriana. Jessica. Johnny Fernando. Buenas noches, profe, presente. Daniela. Presente, profe. Angélica. Presente, profe. Daniela Peña. Presente, profe. Brian Quintero. Sí, buenas noches, profesor. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, una pregunta, muchachos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con las entregas, con los trabajos? ¿Se han presentado dificultades? Profe, buenas noches. Qué pena, se nos no. Sí, Jessica, yo te escuché por allá como entre nubes. Profe, disculpe, buenas noches. Cuando usted empezó a llamar a lista, yo apenas me había conectado y yo había pasado por mi Marta Ospina. Listo, espérame un segundito. Listo, Marta. Profe, muchas gracias. Bueno, entonces les preguntaba, muchachos, ¿qué dudas tienen? ¿Cómo vamos hasta aquí? Profe, yo en realidad sí tengo unos inconvenientes, pero yo creo que se los voy a comentar por interno. Listo, profe. Pues cuando tenga la oportunidad ahora, porque yo estoy hablando inclusive con la universidad, pero me dijeron que hablara primero con usted. Listo, perfecto. Sí, lo miramos por el interno, Fernando. ¿Algo más, niños? Bueno, listo. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. Yo les voy a compartir la pantalla para que miremos la presentación que yo les dejé allá en la plataforma sobre la matriz del marco lógico, que es una metodología para evaluar proyectos sociales. Y también, como les dije, allá les dejé una tareita que era investigar sobre el proyecto social. Eso lo hicimos, muchachos, trajimos todos, digamos, en la mente o anotado o investigamos un proyecto social. ¿Sí lo hicimos o no lo hicimos, niños? ¿Me están escuchando? Profe, pues yo tengo, o sea, lo que puedo entender es que un proyecto social va como dirigido en al bienestar de alguna zona determinada. Pues me hago entender, como con el fin de beneficiar a cierto grupo de personas. Sí, eso es más o menos. ¿Cuál investigó usted? No, profe, no investigué así uno en específico, sino así como más general sobre el proyecto. Bueno, listo. Hubiera sido interesante que hubiéramos traído uno porque el taller que vamos a hacer enseguida es sobre eso y digamos, de la ubicación del taller, pues obviamente les va a quedar mucho más fácil y mucho van a poder manejar. Listo, entonces vamos a mirarlo desde la presentación. Esto se llama la matriz del marco lógico. ¿Qué es lo que pasa con esto? A ver, muchachos, que hay, como acaba de decir el compañero, una cantidad de proyectos que no persiguen un beneficio económico.
que no persiguen un beneficio económico, sino que persiguen una solución a una problemática o una mejora en alguna franja de la sociedad como tal, que tenga alguna vulnerabilidad o alguna falencia, ¿sí? Alguna carencia. Por lo general, pues los gestores de los proyectos sociales pues son los gobiernos, las alcaldías, las gobernaciones, las ONGs, organismos internacionales de ayuda, por ejemplo, se presentan mucho en el tema de las ayudas de Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Latinoamericano de Reservas, de todos estos organismos multilaterales que buscan impactar de alguna manera unas franjas de la sociedad como tal, pues que pueden estar, como ya les comenté ahorita, en un estado de vulnerabilidad o de carencia o tienen alguna problemática especial. Esta matriz fue diseñada por las Naciones Unidas hace algunos años en vista de que la formulación de los proyectos sociales, al contrario de la que estamos nosotros viendo en los proyectos productivos, pues era muy gaseosa, digámoslo así. No había pues como un derrotero, no había como digamos como unos pasos a seguir. Entonces era muy difícil hacer la evaluación de estos proyectos porque lo que presentaban generalmente los proponentes eran pues digamos unos documentos extremadamente largos que no los leía pues nadie, hablando sobre proyectos sociales, pero realmente pues no había como una metodología que concretara realmente el proyecto. Lo que trata la matriz de marco lógico entonces es como de asentar realmente de qué se trata el proyecto, qué necesita el proyecto y cómo se va a llevar a cabo, cómo se van a hacer las actividades y cómo se van a medir. Básicamente eso es lo que hace la matriz de marco lógico. De pronto alguien la ha trabajado en alguna otra materia o en alguna otra entidad, no sé. Entonces, ¿qué es el marco lógico? Nos dice la temática que el marco lógico es una metodología que permite facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Eso básicamente es lo que hace el marco lógico. Su propósito es brindar estructura lógica al proceso de planificación y comunicar de manera consistente la información esencial relativa al proyecto como tal. El proceso incluye todas las etapas de preparación de un proyecto como son programación, identificación, orientación, análisis, la revisión, la ejecución y por último, como en todo proyecto y en toda evaluación de proyectos y formulación, pues habrá una evaluación obviamente ex post, ¿sí? Cuando hablo de ex post es después de que ya se implementó, después de que ya se puso en marcha, obviamente pues yo tengo que entrar a analizar qué tan lejos estoy entre lo que yo presupuesté o lo que yo planeé y lo que realmente ejecuté. En los proyectos sociales nunca hablamos de porcentajes exactos de logro de objetivos porque es muy difícil medirlos, ¿sí? Se habla de un acercamiento a la consecución de los objetivos si se dieron, digamos, de manera adecuada, si se movieron de manera adecuada los procedimientos, las actividades y los recursos para llevar a cabo el mismo, pero nunca hablamos de un 100%, ¿sí? De ejecución, así como podríamos hablar en un proyecto productivo. Si yo digo que esa empresa que yo estoy montando, digamos, va a llegar a una utilidad X o a un nivel de ventas X, pues eso yo lo puedo medir y puedo decir que llegué a la meta al 100%. En los proyectos sociales no, es un poquito difícil medir. Bueno, fundamentos conceptuales, entonces, el marco de un proyecto. Entonces, partimos de que tenemos una situación presente, que se supone que es la situación en carencia, la situación en problema, o la situación, digamos, de falencia o de vulnerabilidad, como les comentaba ahorita, y una situación futura. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Intervenimos, obviamente, esa población, esa franja, con un proyecto como tal, para lograr o para visualizar, pues, una situación futura. Implementando un cambio esperado en efecto, impacto y unas actividades, unas inversiones. Obviamente, ustedes saben que nada se logra sin dinero. Los proyectos sociales pues también tienen un presupuesto como tal, ¿cierto? Que tenemos que elaborar y tenemos que decir, mire, para llevar a cabo este proyecto social se necesita tanta plata, se necesita comprar esos insumos, se necesita contratar a estas personas, bueno, qué sé yo, ahorita miramos algunos de ellos, algunos de los ejemplos. Mediante unas tareas o acciones y mediante unos insumos o costos como tal directos. De la situación presente nosotros tenemos que hacer análisis de involucrados. Es importante
digamos, en la planeación o en la formulación de estos proyectos, tener detallado exactamente quiénes son los involucrados, no solamente los que están allí en la carencia, los que están en vulnerabilidad, sino todos los grupos que pueden estar interesados allí. Lo podríamos asemejar como a los stakeholders, o las partes interesadas en los proyectos grandes o en las empresas grandes como tal. Entonces, tenemos que hacer un análisis de involucrados, es decir, determinar quiénes están allí, tanto financiadores como auspiciadores, como apoyo, los directamente afectados y tal. Luego tenemos análisis de problemas y problema por resolver, carencia de algo, necesidad a satisfacer o condición por mejorar. Esa es la situación presente. Y la situación mejorada futura, para ello, hacemos un análisis ese análisis de problemas, lo convertimos en un análisis de objetivos. También tenemos un análisis de alternativas, porque pues, obviamente tenemos que tener plan B en todos los proyectos sociales y tenemos que analizar unos supuestos que pueden ayudar a mejorar el desempeño del proyecto o que por el contrario lo pueden obstaculizar, también lo tengo que tener en cuenta. Y luego pues la construcción de la matriz de marco lógico como tal. Entonces, una matriz de marco lógico es una herramienta para fortalecer el diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Tiene primero diseño, como cualquier proyecto, ejecución y al final evaluación, para determinar que esta evaluación, la diferencia entre la ejecución y el diseño como tal. Es interactivo en cuanto a que actúan todas las partes involucradas y es iterativo en que avanza y puede regresar a fase anterior. Es decir, yo me puedo mover en la formulación del proyecto, me puedo mover en cualquier momento, en cualquiera de las etapas, para corregir, para adicionar, para quitar alguna de las partes y no pasa nada, no como en los otros, que yo me voy pues en un orden y ya después de que yo termino el técnico, pues ya lo terminé y ya no me devuelvo. En este sí, este es iterativo. Bueno, la jerarquía de los proyectos como tal. Ahorita lo vamos a ver bien en la metodología y en el formato que nosotros vamos a utilizar para el taller. ¿Cómo tenemos? Actividades, lo leemos siempre de abajo hacia arriba, la matriz de marco lógico. Actividades, componentes, propósitos y fines. Las actividades son como los activos como tal, como los insumos que se necesitan para lograr llevar el proyecto a cabo. Yo me voy a imaginar un proyecto cualquiera. Me voy a imaginar un proyecto para intervenir un grupo de madres solteras, cabeza de familia, del estrato 1, ciertas zonas de Pereira, las cuales están en vulnerabilidad pues porque no generan sus propios ingresos, entonces son dependientes de unos maridos maltratadores, porque bueno, tienen una problemática allí, me la voy a imaginar así, ¿sí? Entonces resulta que hay una ONG, o la alcaldía simplemente quiere intervenir allí, entonces digamos el proyecto tiende a ¿qué? A lograr que estas personas generen sus propios ingresos, que se vuelvan autosostenibles o se vuelvan independientes. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría tomar ese proyecto y yo diría, bueno, ¿yo qué necesito allí? ¿Cierto? Yo necesitaré, para poder sacar a estas niñas o estas mujeres de allí y colocarlas en una mejor situación, pues voy a tener que capacitarlas tal vez, ¿sí? Les voy a tener que primero hacer de pronto un acercamiento psicológico, entonces tendré que contratar, ¿sí? Tal vez un psicólogo, un trabajador, una trabajadora social, tal vez tendré que contratar, que conseguir salones, tal vez tendré que conseguir tableros para esas capacitaciones, logística, tal vez tendré que conseguir cartillas, mandar a imprimir, no sé, todo lo que se necesite para esas capacitaciones. Eso, digamos, esas cartillas, esos videobin que se utilizan, todo eso son las actividades, son como los activos, perdón, como los insumos que se necesitan allí. Luego con ellos, ¿yo qué hago? Yo con ellos construyo unos componentes y los componentes podrían ser... Los componentes podrían ser como las capacitaciones como tal, ¿cierto? Luego de que tengamos ya esos componentes funcionando, nosotros vamos a tratar de lograr el propósito. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? El propósito de este proyecto es lograr que estas personas que están en vulnerabilidad se vuelvan independientes, que se generen sus propios ingresos, tal vez que monten su microempresa o su taller, bueno, no sé, de algo para que generen sus propios ingresos, se inserten en un mercado. Y logrado ese propósito, el fin último de este proyecto podría ser la mejora
en la calidad de vida de estas familias, ¿sí? De estas señoras y estos hijos que están allí en una situación de vulnerabilidad. Entonces yo tengo unas actividades que son los insumos que necesito, luego con eso construyo unos componentes, lo que voy a utilizar como herramienta para lograr el propósito, y luego entonces aplicado eso, logro el propósito, que es hacer que estas personas se vuelvan independientes y consigan sus propios ingresos, y esto me generará un fin último, que es la mejora en la calidad de vida de estas personas, o la reinserción, digamos, al aparato productivo, a la economía, para que sean útiles, para que generen bienestar para ellos. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, entonces, cuando se diseña un proyecto usando el marco lógico, el proceso implica formular un conjunto de predicciones denominadas hipótesis, que se les expresa en términos de lo siguiente. ¿Cómo lo leemos de abajo hacia arriba? Si las actividades son administradas adecuadamente, entonces los componentes serán logrados. Si se producen los componentes, entonces se logrará el propósito. Y si se logra el propósito, entonces se contribuirá al logro de la finalidad. Miren lo que les comentaba ahorita. No vamos a decir que conseguimos la finalidad, no. La finalidad no se consigue ni se determina. Podríamos ir a medir con unos indicadores, podríamos ir a hacer unas encuestas y a tomar como unos datos de esa población y saber si realmente sí mejoraron o no sus condiciones de vida, pero eso no lo podemos establecer al 60, al 70, al 75%, al 100%. Es difícil. Entonces siempre vamos a decir esto, que si se logra el propósito como tal, que es diferente a la finalidad está por encima, es el logro máximo, digamos, es como el objetivo macro, que en este caso, en este ejemplo que les estoy dando, es mejorar las condiciones de vida de estas personas. Entonces, si se logra el propósito, entonces se contribuirá. Hay otros textos que dicen que se estará contribuyendo en un alto porcentaje al logro del fin, pero nunca vamos a decir que lo logramos, porque es difícil establecerlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces para plantear y para solucionar un problema, ¿qué es? O sea, ¿cuál es la condición sine qua non? O sea, sin lo que no pudiéramos nosotros solucionar un problema. O sea, para solucionar un problema, ¿qué se necesita? ¿Qué creen ustedes? Tener una idea. No, nosotros, digamos, usted conoce un problema, ¿sí me entiende? Y ese problema está originado por X situaciones y tal. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer primero para poder solucionar el problema? Entrar a analizar dónde es la raíz del problema. Sí. ¿Quién habló? Perdón. ¿Quién habló de qué? ¿De qué del problema? Generar unas estrategias para generar un plan de acción y resolver, pues, Sí. el problema, profe. Sí, eso es muy importante, pero en esencia, alguien lo acabó de mencionar. Análisis o... Okay. Ir a la raíz. Identificar las causas. Sí, lo primero, identificar las causas, y lo segundo, erradicar las causas. Es decir, ningún problema será solucionado si no se erradican las causas. Y en eso nosotros no somos buenos, ¿sí? En ese tipo, ni siquiera de análisis y tampoco de la erradicación de las causas. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué todavía tenemos en Colombia la violencia que tenemos hoy en día, sabiendo que ya se había firmado un proceso de paz? Porque no se tomaron los otros factores alternos después de firmar el proceso de paz. Sí. Pero básicamente lo que estamos hablando en este momento, ¿por qué? Digamos, lo que estamos tratando Sí, claro. ¿Por qué? Porque las causas que originaron el conflicto, ¿cuáles son? La ilegalidad, la falta de presencia del Estado en esas zonas vulnerables, la falta de salud, de oportunidades, de trabajo, todo eso está intacto,
sea, eso no se ha modificado. Y mientras eso no se modifique, jamás se podrá solucionar ese problema, ¿sí? Nunca, nunca, nunca podemos tratar de solucionar un problema atacando las consecuencias. Nosotros somos dados a eso. Nosotros queremos atacar las consecuencias de los problemas. ¿Cuál fue la consecuencia de esa raíz, de esas causas del problema? Pues que se generó en Colombia una violencia a través de los años, que nosotros en 250 años que tenemos de historia, hemos aprendido mucho a matarnos los unos a los otros, pero no hemos podido aprender a distribuir el ingreso de manera equitativa, ¿sí? Y por eso vivimos como vivimos, por eso tenemos el problema que tenemos hoy en día. Pero entonces es básicamente eso, porque no se erradican las causas. Es que para solucionar un problema la única forma es eso. Eso no lo estoy diciendo yo, ahorita me lo estoy inventando. El primero que dijo eso fue Martin Luther King. Dijo, la única manera de solucionar un problema es erradicando sus causas. Entonces, aquí las causas de ese problema están intactas, ¿sí? La falta de presencia del Estado está intacta, o sea, ya esas comunidades siguen exactamente lo mismo, sufriendo los mismos problemas, aislamiento, están a merced de los grupos armados, otra vez, y tal. Es decir, el Estado no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, de esa manera, pues obviamente no se va a lograr. Y lo otro que es muy importante en la gestión de proyectos, que nosotros no nos podemos desviar, ahorita vamos a mirar unos ejemplos, y es que nosotros queremos muchas veces atacar la consecuencia. Entonces, la consecuencia es una cosa, pero la causa es otra. Nosotros pensamos en consecuencias, ¿sí? Porque no tenemos una mentalidad planeadora, no tenemos una mentalidad, digamos, abierta para la solución de problemas. Entonces, eso nos dificulta un poquito el tema. Lo primero, entonces, es la definición del problema central, pero el problema central no es la consecuencia como tal, sino saber cuál es el problema central. Muchas veces en eso nos quedamos cortos en el proyecto como tal y desde ahí nace mal. ¿Por qué? Porque no definimos cuál es el problema. Lo segundo, lo que les comentaba ahorita, el análisis de los involucrados, es decir, hacer un checklist de todos los grupos, las personas que pueden estar involucradas allí, sea a favor o en contra. Luego el análisis de problemas, que es entonces tomar las causas, el problema central, tomar las causas y tomar los efectos de esas causas, ¿sí? Y analizar cada uno de esos problemas que genera esa situación. Luego convertir ese análisis de problemas, eso lo llamamos un árbol de problemas, lo vamos a convertir en un árbol de objetivos. Vamos a tomar cada uno de esos problemas y los vamos a convertir en objetivos a cumplir, en objetivos a mejorar. Lo otro que tenemos que hacer es el análisis de las alternativas, porque tenemos que tener un plan B por las desviaciones que pueda tener el proyecto por las afectaciones en la sociedad como tal, así como hay personas que pueden estar de acuerdo y pueden facilitar, digamos, de alguna manera la ejecución del proyecto, habrá otras que definitivamente no les llama la atención, no les gusta o los perjudica o bueno, no sé. También el diseño de estrategias como tal, alguien lo mencionaba ahorita, claro, es importantísimo sentarnos a pensar cómo es que vamos a mover esas actividades, esos insumos, esos componentes para lograr ese propósito. Sí, claro, el diseño de las estrategias es básico y el seguimiento a ellas también. Y por último, construimos la matriz, que es esta. Esta es una matriz de marco lógico, es un cuadrito supremamente sencillo, es el trabajito que vamos a hacer ahora. Es una matriz de 4x4. En donde hay un predicamento primero, como unas definiciones, luego hay unos indicadores, luego hay unas fuentes de información de esos indicadores, y por último están las alternativas, van aquí, o los supuestos, ¿sí? Las situaciones supuestas que pueden afectar de manera positiva o negativa el desarrollo del proyecto como tal. Niños, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bueno, entonces, la definición del problema central. Dice, el enunciado del problema central del proyecto a partir de la definición de la situación negativa que afecta a un determinado grupo humano y dentro de un determinado espacio geográfico. Hay que delimitar cuál es el grupo, cuál es el problema central y cuál es el espacio geográfico que vamos a atender. Un problema representa y describe una situación o estado negativo de la realidad que afecta a un determinado grupo de población, que ya hablamos ahorita, dentro de un área geográfica específica, el cual tiene como características básicas. Dice, el problema estratégico debe ser descrito a similitud de una foto de la situación negativa que se quiere resolver y que sea lo suficientemente amplia para que se pueda apreciar.
tenemos la tendencia actual de la situación negativa enfocada. Como segundo, la descripción de la situación negativa que está ocurriendo. Como tercero, la identificación del grupo humano afectado por la situación negativa. Y último, el ámbito geográfico al que se circunscribe el problema como tal. Ahora miremos, cómo hacemos el análisis de los involucrados. Y a partir del problema central y enfocado en los intereses, problemas percibidos, recursos y mandatos que se tienen para el proyecto. Pues el análisis de los involucrados es primero identificar el grupo de involucrados que se, valga la redundancia, se involucran en el proyecto, los actuales y los potenciales, o sea, los que puedan llegar a surgir. Habíamos hablado por allá en alguna de las tutorías sobre un ejemplo clásico pues, de problemas de proyecto en Colombia como fue el túnel de la línea. Y entonces resulta que uno de los problemas graves que se cometió en la planeación, en la formulación de ese proyecto fue que en el primer paso no se tuvieron en cuenta todos los involucrados, porque cuando comenzaron a contaminar esas fuentes hídricas no se tuvieron en cuenta esas comunidades que viven allí. Y cuando esas comunidades comenzaron a generar esas acciones de grupo, esas demandas y tal, ese proyecto comenzó a retrasarse. Y en un proyecto cualquiera, cualquier desviación en tiempo significa un sobrecosto. Todo se paga con dinero. Entonces, por eso es tan importante establecer cuál es el grupo de los involucrados, o sea, quién realmente va a estar afectado por el proyecto. Estos pueden ser a favor o en contra, lo que les decía ahorita. Hay gente que puede estar a favor y decir, hombre, sí, ese proyecto de las madres cabeza de familia, de ese barrio, está muy chévere, ¿sí? Puede haber alguien que diga, hombre, no, esa vaina no sirve, no funciona, a mí no me conviene. Como ejemplo les voy a contar, yo no sé si les había contado, si les he contado, si ya les conté, ustedes ponen cara sorprendidos y todo. Hace muchos años en Dorada Caldas, la empresa Postobón planteó montar una planta allí, una planta muy grande, que iba a generar pues muchos empleos para allá, y pues todo el mundo quería eso, ¿cierto? Pues más desarrollo. Pero resulta que había un senador que ya murió hace muchos años, que era el que gobernaba ya, pues el que mandaba era el cacique, pues como se ve hoy en día, que un político es el que manda, el que toma las decisiones. El señor se opuso y se opuso y se opuso, y se opuso tanto que no permitió que montaran la planta allá. ¿Por qué a él no le convenía eso? Pues porque todo el que consiga trabajo y ya no dependa de la ayuda suya, pues se vuelve independiente, ¿cierto? Entonces, en ese momento, por ejemplo, ese señor fue un involucrado negativo, es decir, no estaba de acuerdo con eso. Así puede haber en cualquier proyecto social y yo lo tengo que identificar desde el principio. Quién puede estar a favor y quién potencialmente luego puede aparecer en contra y ponerle trabas al proyecto como tal. Si yo sé que desde ahora yo lo puedo gestionar, lo puedo manejar, pues continúo con el proyecto. Si definitivamente determino que no soy capaz de luchar con eso, pues me tocaría abortar o cambiarlo o modificarlo o no sé, va a hacer algo, a tomar una decisión. Pero pues obviamente si yo sé que el proyecto va a morir en algún momento dado por la influencia de un grupo, pues simplemente no lo haría. Identificar los intereses, necesidades y ventajas particulares de cada actor, es decir, identificar de ese grupo involucrado qué es lo que le parece bueno o qué es lo que le beneficia y qué es lo que lo perjudica. Establecer qué tipo de recursos, mandatos, capacidades, motivaciones o posibles compromisos tienen los diferentes grupos de involucrados para contribuir a la solución del problema central, incluyendo recursos políticos, lo que les acabo de comentar, legales, humanos o financieros, que se podrían asumir frente al proyecto y su capacidad de participar. También identificar los problemas percibidos por los actores, describir todas aquellas situaciones. Es decir, el análisis de involucrados es simple, es tener en cuenta todas las personas que puedan estar afectadas de alguna manera, ¿sí? Positiva o negativamente. En ese análisis de involucrados, pues hay un grupo de involucrados actuales y potenciales, hay que determinar cuáles son los intereses de esos grupos involucrados, porque pueden ser positivos o negativos, o sea, qué es lo que les va a afectar o qué es lo que les va a beneficiar. Los recursos económicos, políticos también son importantes y los problemas percibidos dentro de ese análisis como tal. Ahora vamos a mirar el análisis de problemas. Este, digamos, casi que es el punto de partida, digamos, o el CUI del asunto de los proyectos sociales. El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolver, en el que se expresan
en encadenamiento tipo causa-efecto las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema en cuestión. El árbol de problemas tiene unos pasos para la elaboración. Primero, la identificación de los principales problemas de la situación actual. El segundo es formular en pocas palabras el problema central, determinar el problema central y definirlo en muy poquitas palabras. También anotar las causas del problema central, anotar los efectos provocados del problema central. Una cosa son las causas y otra cosa son los efectos de esas causas. Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto en forma de un árbol de problemas y revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad. Las recomendaciones, lo primero, redactar cada problema percibido por los involucrados como una condición negativa, no ambigua. Identificar únicamente los problemas existentes, no problemas posibles o potenciales. Un problema no es la ausencia de una solución, es un estado existente negativo. Y aquí hay un ejemplo. No sería correcto decir que no hay pesticidas cuando hay una problemática especial, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, la cosecha está destruida por plagas, ese sería el problema central. ¿Pero por qué está destruida por plagas? Por la falta de pesticidas, porque no hay pesticidas. Pero yo podría pensar que el problema es que no hay pesticidas, ¿cierto? No, el problema central aquí es que la cosecha está destruida por plagas. En este ejemplo que me pone la presentación como tal. La importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol de problemas. Cualquiera puede ser importante. También habría uno en que dice que hay un equipo, por ejemplo, que no funciona, ¿cierto? Y ese sería el problema central. ¿Por qué no funciona? Porque no tiene los repuestos correctos o no tiene la asistencia, ¿sí? Entonces, digamos, son ejemplos muy básicos, pero que me enseñan a mí cómo a definir qué es un problema y qué es una causa, porque yo muchas veces trato de confundir eso. Yo trato de confundir la causa o el efecto con el problema central. Y este es un árbol de problemas. Este es un ejemplo muy básico de una empresa de transportes que tiene problemas de accidentalidad, de quejas, de incumplimiento en los itinerarios y todo. Entonces, digamos que el problema central que se identifica aquí es que se presentan accidentes frecuentemente. Hay una alta accidentalidad en esta empresa de transporte. Abajo tengo las causas, ¿sí? Entonces, estas causas de este problema central, que son la frecuencia de los accidentes de los buses, ¿se da por qué? Porque los conductores no están bien capacitados, porque son imprudentes, porque los vehículos están en malas condiciones, no se les hace buen mantenimiento, las calles también están en mal estado, hay vehículos que no se les ha hecho reposición de parque automotor, o sea que son vehículos muy viejos, y el deficiente estado de mantenimiento, que tiene que ver con los vehículos en malas condiciones. ¿Y esto qué genera? Genera unos efectos, que haya pasajeros heridos o en esos accidentes también haya decesos, que haya incumplimiento en los itinerarios y en últimas, que haya una pérdida de confianza en la empresa de transporte como tal. Entonces yo tendría que, en el árbol, este es el árbol de problemas, aquí está todo lo que está expresado, digamos que cuál es la problemática que tiene esta empresa. Ahora yo tengo que convertir esto en un árbol de objetivos, es decir, convertir cada una de estas cosas en un objetivo deseable, ¿sí? Como una situación mejorada posterior, ya lo vamos a ver enseguida. El análisis de objetivos, entonces, a los problemas identificados en el árbol de problemas se les debe convertir en positivo, y estos serán los objetivos de este árbol a futuro, a manera de soluciones, identificando posibles alternativas para el proyecto. Entonces, a cada uno de esos, digamos, en proyectos nosotros lo llamamos traslapar, es como tomar ese árbol y voltearlo, ¿sí? Y por detrás colocarle los objetivos como tal, es decir, convertir cada una de esas situaciones negativas en unas situaciones positivas mediante la intervención de esas actividades, de todo eso que planteamos en la matriz, las actividades, los componentes, el propósito y el fin. Bueno, formular todas las condiciones negativas del árbol de problemas a positivas. Examinar las relaciones medios-fines para garantizar la lógica del esquema. Si fuera necesario, hay que modificar las frases existentes, añadir frases nuevas en el contexto de medios-fines, eliminar objetivos que no sean necesarios o efectivos. ¿Y cómo se elabora este árbol de objetivos? Entonces, los objetivos del fin es el objetivo final, o sea, el macro, el que está en la parte de arriba. Ese objetivo, digamos, a largo plazo, que se espera alcanzar en un horizonte
en el proyecto pues como tal. Este fin puede ser de un horizonte de tiempo mayor al proyecto, puede ser, sí, puede estar por encima, y es la visión del proyecto como tal. Los objetivos de propósito están de segundos, es el objetivo central. Recuérdense que el árbol de objetivos, en el árbol de objetivos cada proyecto ataca un solo propósito, de modo que no haya ambigüedad en el diseño del proyecto. Es el logro que esperamos obtener con el proyecto como tal. El propósito es lo tangible. Ahorita en ese proyecto que yo les comentaba ahorita de las señoras madres, cabeza de familia, lo tangible es que ellas logren conseguir esos ingresos. Eso es tangible, eso es real, eso yo lo puedo medir, ¿sí? Ese es como el objetivo central. El otro es el fin, el que está por encima, el que es digamos, un objetivo más macro, que es difícil de medir. Los objetivos de componentes están sujetos a la capacidad económica o presupuestal, y los de resultados también. O sea, tienen que ver con la utilización de los recursos, hablando de eficiencia y de eficacia. Sujetos a la capacidad económica o presupuestal de la entidad o persona que ejecutará el proyecto. De modo que pueden darse varios de estos objetivos, pero si no hay recursos financieros, puede que solo se lleve adelante uno de ellos para que esto se debe ajustar lo planeado en el momento como tal. Y en los objetivos de resultados son las actividades del proyecto, o sea, lo que vemos en la parte de abajo, que son los insumos o las actividades básicas como tal, mismas que permiten lograr los resultados del proyecto. Deben ser detalladas en dos aspectos. Por un lado, los recursos que empleará, el desarrollo de la misma y su costo respectivo. Para ello, cada actividad debe planearse en su detalle, es decir, por ejemplo, con un cronograma de acciones a desarrollar en cada actividad. Y este es como la construcción de ese árbol de problemas que nosotros veíamos allí. Entonces, la finalidad del proyecto es que el propósito central del proyecto es que se reduzca la recurrencia de los accidentes del autobús, ¿cierto? Ese como lo habíamos colocado como problema central, aquí lo tenemos como objetivo central. Es reducir la recurrencia de los accidentes. Estos componentes que allá los teníamos como causas, aquí se convierten entonces en componentes. Es que los conductores son más prudentes, producto de las capacitaciones que se les va a dar, que los vehículos se encuentran en mejor estado, que las calles se les hizo mantenimiento, están en buen estado, que se reemplazan regularmente los vehículos obsoletos, o sea, se reemplaza el parque automotor y se hace control técnico de los vehículos regularmente. ¿Eso qué genera entonces a nivel del propósito? Que haya menos pasajeros accidentados y que los horarios se cumplan, que los itinerarios se cumplan más. Y la finalidad del proyecto, en últimas, es que se incremente la confianza de los usuarios en esa empresa como tal, que se incremente el uso, se mejora la calidad del transporte urbano y se incrementan los ingresos y productividad del sector del transporte, puntualmente en esa empresa. Entonces, así convierto yo ese árbol de problemas en un árbol de objetivos como tal para la proyección, digámoslo así, o la formulación de este proyecto social. Ahora hablemos de ahí está, ahí como va, muchachos. Profe, ¿eso es para entregar cuándo? Eso es para ahorita. ¿Pero para entregar a qué hora? Ahorita a las 8:30 hay plazo para hacerlo. Sí, claro, sí, es que eso no demora nada, o sea, ahorita lo voy a mostrar, eso es muy fácil, muy sencillo. Y dejamos el taller listo y dejamos la evaluación lista, ya no nos queda tarea para esta semana. Ay, profe, no, yo estoy como preocupada. ¿Por qué? Sí, pero yo lo veo muy largo. Sí, es No, que... no, la temática es larga, lo que pasa es que ahí es donde veo que de pronto ustedes no la miraron. La temática, sí, es larguita, la construcción de la matriz es sencillita. Ya la vamos a mirar. Déjenme terminar y ahí sí nos ponemos de acuerdo. No, mejor dicho, no se estresen por eso todavía, muchachos. Bueno, ahorita hablemos del análisis de las alternativas como tal. Entonces, comprende identificar los objetivos enlazados en relaciones, medios, fines que aseguran el cumplimiento de los objetivos de jerarquía superior. Entonces, análisis de alternativas. Considerar la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y tal, es decir, desde el principio tener claro qué se necesita, cuánto cuesta eso y si tenemos la disponibilidad o no la tenemos. Considerar el tiempo de ejecución,
valorar la pertinencia política de las alternativas consideradas, considerar el tipo de beneficiarios directos e indirectos, así como aquellos excluidos o perjudicados por el proyecto como tal, considerar los riesgos que puedan afectar el futuro del proyecto, considerar los impactos o efectos esperados del proyecto y considerar la viabilidad de las alternativas de intervención. Esos criterios de selección de objetivos y alternativas tienen que ver con lo siguiente. Lo primero, con la relevancia para los involucrados, es decir, qué importancia tiene para cada grupo. Los recursos y mandatos de los involucrados, recursos a disposición del proyecto, probabilidad de alcanzar los objetivos, horizonte del proyecto, factibilidad política, análisis de costo-beneficio. Y por el otro lado, el costo, efectividad de la estrategia como tal, el efecto sobre el flujo de caja, los criterios ambientales que hay que tener en cuenta en algunos proyectos como tal, que criterios de género, riesgos sociales, sostenibilidad, sustentabilidad, otras cosas, que son, digamos, elementos que yo debería tener en cuenta, porque podrían afectar de manera directa o indirecta la ejecución del proyecto como tal. Y ahora sí, la narrativa del proyecto como tal, de la matriz de marco lógico. Mire, esta es la parte interesante. Entonces, objetivos del proyecto se redactan en participio. Las tareas del proyecto se redactan en infinitivo. Entonces, tenemos, como yo les decía, un fin, un propósito, unos componentes y unas actividades. Aquí estamos hablando de los insumos básicos que necesitamos, aquí de los componentes que construimos con esos insumos. ¿Para qué? Para lograr ese propósito, y con ese propósito, una vez logrado, determinar que se ha contribuido de alguna manera importante en la consecución de ese fin como tal. Entonces, mire, esta es la matriz de marco lógico. El resumen narrativo dice, el fin, área de influencia del proyecto, impacto en el desarrollo. Propósito normalmente tiene que ver con el nombre del proyecto como tal. Los componentes, parte visible del proyecto por parte de los involucrados. Lo que se financiará, ¿sí? En el que yo les pongo el ejemplo, entonces esos talleres, esos salones, esas cartillas, todo eso. Y las actividades son tareas, directamente tareas. La segunda columna de la matriz habla sobre los indicadores como tal. Entonces, ¿cómo voy yo a medir si esto se está dando? Si el fin sí se dio, o se alcanzó, o se acercó, digamos y tal. Entonces, ¿qué indicadores voy a tener yo allí? Impacto en el desarrollo del proyecto como tal, a 5 años, a 2 años, bueno. Para el propósito es más de mediano plazo. El beneficio del impacto va a determinar qué tanto se consiguió ese propósito como tal. Y los componentes y las actividades se miden básicamente como presupuestos, ¿sí? Es decir, cuánto se presupuestó gastar y cuánto se gastó realmente, qué se utilizó, qué recursos se utilizaron. Y los verificadores son las fuentes de donde vamos a conseguir, con lo que vamos a calificar estos indicadores. Si yo aquí, por ejemplo, podría decir que para yo determinar si en ese proyecto que yo les comento, de estas madres cabeza de familia, pues ellas lograron digamos, mejorar sus condiciones de vida. Bueno, entonces yo tendría que establecer aquí cuáles son los verificadores, es decir, de dónde va a sacar yo la información para poder determinar que eso sí se logró en un porcentaje alto, ¿sí? Entonces aquí tal vez yo tendría unas encuestas, o tal vez tendría que ir a mirar, por ejemplo, los hábitos de consumo de ellas, cómo han cambiado, la alimentación, la educación, cosas así, para yo determinar, digamos, los indicadores que me digan acá si realmente el fin se está consiguiendo. Y los supuestos hablan sobre ¿sí? Qué pena. Ahí en los verificadores sirve, por ejemplo, listas de asistencia, registros fotográficos, sí, actas. todo eso, sí, todo eso puede servir. En la parte, en propósito y en verificadores. Aquí en la parte de abajo son simples ejecuciones, facturas, recibos, listados de compras, bueno, todo lo que me pueda indicar a mí cómo voy, digamos, con la ejecución de ese presupuesto como tal. En estas dos de arriba sí, son como identificación de esa problemática. Aquí, por ejemplo, en propósito, yo ¿qué utilizaría como verificación? Pues el nivel de ingresos que van consiguiendo ellas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este propósito yo dije que estas señoras iban a ser independientes, o sea, se iban a generar sus propios ingresos. ¿Cómo hago para medirlo? Bueno, tengo que ir a mirar con ellas
a ver cuánto están ganando, cuánto están vendiendo, cómo ha cambiado su situación y tal, y ese sería la fuente de información para determinar ese indicador y decir, sí, 60%, 70%, 80% han aumentado sus ingresos en un 200%, sí, más o menos es como eso. Y en la última parte, en los supuestos, son aquellas supuestos puede que haya o puede que no haya, si no hay necesidad, no es estrictamente necesario tener supuestos. Cuando hablo de la sostenibilidad, hablo de que el proyecto sea sostenible a futuro, es decir, ¿cuáles aquí los supuestos serían positivos o negativos? ¿Qué situaciones me generarían a mí la imposibilidad de sostener ese proyecto en el tiempo, ¿sí? O que, por ejemplo, debilitaría ese proyecto en el tiempo, o la sustentabilidad, es decir, bueno, ¿cómo hago yo que eso sea sustentable? Es decir, ¿cómo puedo conseguir que alguna actividad facilite la sostenibilidad de ese proyecto, digamos, o la sustentabilidad sobre el tiempo, es decir, que dure en el tiempo? Aquí en los propósitos, y pues aquí también habrá, por ejemplo, problemas económicos, aquí se pueden, como aquí estamos hablando de ingresos, digamos, en este proyecto como tal, en el ejemplo que yo les pongo, pues aquí podría haber situación económica, inflación, pandemias, por ejemplo, como lo que estamos viviendo ahora, bueno, que puedan esos supuestos afectar esos ingresos de ella. Y aquí, en los componentes, sí. Ay, qué pena interrumpirlo. Tranquila. Ahí en ese fin, en los supuestos, por ejemplo, en el ejemplo que usted da de las madres cabezas de hogar, como yo entiendo, el proyecto estaría impactando esta población, pero hay un momento donde los proyectos sociales se retiran de las poblaciones objeto para que ellas precisan, para que esas poblaciones sean sustentables. En ese fin, Sí, claro. habría que hacer esa descripción, por ejemplo, ¿qué le deja el proyecto como a la población objeto? No sé si me hago como entender. No. El supuesto es una situación que puede presentarse o no y que puede estar a favor o en contra del proyecto, ¿sí? O sea, es como puede ser visto como un riesgo que a futuro pueda, digamos, afectar el desempeño del proyecto como tal. O sea, pero no es una Por ejemplo, presentación. deserción. Sí, por ejemplo, eso puede ser. Las personas Aquí, no por ejemplo, continúan en el proyecto. sí, que haya, digamos, desmotivación de estas señoras y que en un momento, eso es un supuesto y es negativo, ¿cierto? Ahora, otro puede ser positivo, que no, por el contrario, ellas inviten a más personas a que se unan al proyecto, por ejemplo, y logren hacer un impacto un poquito más grande. Eso es un supuesto positivo. Lo que pasa es que muchas veces... O un mayor empoderamiento del proyecto. Por ejemplo, sí, podría ser. Entonces, en fin, ese sería un supuesto, negativo o positivo. En propósito, un proyecto, perdón, un supuesto positivo, pues sería, por ejemplo, el incremento en las ventas, una mejora en la situación económica y tal. Y negativo, pues podría ser una recesión económica, por ejemplo, ¿sí? O digamos, un encarecimiento de los insumos o temas de mercado, por ejemplo, riesgos de mercado que puedan impedir que estas personas logren ese propósito como tal. Y aquí en los componentes yo tendría que ver con, por ejemplo, con el precio de los insumos, con la disponibilidad, con la facilidad de conseguir los proveedores y también con los recursos como tal. Es decir, aquí, por ejemplo, un supuesto negativo es que, pues, que el presupuesto quede mal proyectado y en un momento dado se acabe el dinero y no tengamos con qué continuar. Sí, ese podría ser uno. Pero puede que en el desarrollo de la matriz es posible que no haya supuestos, ¿sí? Tú me puedes decir a mí, mira, aquí no tengo supuestos, ¿sí? Todo está funcionando, hasta aquí, se vino hasta acá y está funcionando bien, se va a funcionar de esa manera. No necesariamente tiene que haber supuestos, ¿sí? En algunos habrá, en otros no. Pero la narrativa es más o menos esta. Vamos a mirar. Bueno, los indicadores. Bueno, sobre los indicadores no vamos a ahondar mucho. El indicador simplemente, pues, ¿qué es? Es una cifra o un porcentaje o un dato que me da a mí la idea de cómo se está ejecutando cada una de esas actividades. Proporcionan la base para el monitoreo, obviamente, muestran cómo puede ser medido el desempeño del proyecto, especifican la manera de cada objetivo, la manera como se mide cada objetivo, establecen metas para evaluar en qué medida se ha cumplido un objetivo, si lo podemos medir, lo podemos administrar, siempre hemos dicho eso. Los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo. Pasos para la formulación para formular un indicador son identificar el indicador como tal,
determinar la cantidad, identificar la calidad y el límite de tiempo. Eso tiene que ver con el propósito, perdón, con la planeación del proyecto como tal. El proyecto está destinado para llevarse a cabo en 2 años, entonces obviamente pues, el indicador debe decir en 2 años medir cuál es la efectividad, cuál ha sido digamos, el desempeño del proyecto como tal. Aquí los atributos de un buen indicador, pues que sean objetivos, que sean verificables, que sean prácticos, que sean independientes, pero pues bueno, eso es retórica de los... Sobre los medios de verificación, pues, los medios de verificación describen cuáles son las fuentes de información que permitirán demostrar lo que les comenté ahorita. Es simplemente decir, de dónde voy a sacar yo la información para alimentar ese indicador como tal. Todo indicador debe ser verificable a través de algún medio o fuente, caso contrario debe cambiárselo. Si para verificar un indicador se considera una encuesta, incluir las actividades correspondientes. Simplemente lo vamos a mencionar. Si para determinar si esas señoras sí mejoraron su calidad de vida, tengo que hacer una encuesta ya en el campo y tal, pues esa será la fuente del indicador como tal, y eso me dará a mí una idea de que sí se logró en un alto porcentaje, o si se está logrando, o si se está ejecutando de manera adecuada el proyecto como tal. Los criterios de elegibilidad, bueno, eso sí es como más... del tipo de proyecto como tal, o sea, de dónde los consigo yo, de dónde consigo las fuentes de verificación. Y por último, sobre los supuestos, es forma de considerar o manejar riesgos, lo que les comentaba ahorita. Estos supuestos, digamos, yo debería analizarlos desde el principio y decir, bueno, hay un supuesto en este proyecto que es altamente probable que ocurra, ¿sí? Y es negativo. Entonces tengo que tomar la decisión. ¿Lo puedo manejar en el momento en que se presente? Sí, continúo con el proyecto. No lo puedo manejar. O sea, puede ser claramente un riesgo tan alto que pueda desechar el proyecto, entonces, pues simplemente no continúo con el proyecto. Es el análisis como tal. Aquí está, digamos, como la lectura que tiene la matriz de marco lógico, así se lee de esta manera. Si las actividades se logran los componentes, si se aplican los componentes, se logra el propósito, y si se logra el propósito, se habrá contribuido a la finalidad, o a conseguir el fin último. Mira que los supuestos son factores externos fuera del control del proyecto, pero necesarios para lograr las actividades. O sea, es decir, son cosas que me pueden afectar positiva o negativamente, que pueden estar allí, que yo los debo tener en cuenta, pero son externos, ¿sí? No los puedo manejar. Si yo los pudiera manejar, los podría incluir como componentes o como actividades. Entonces, si es externo al proyecto, si es importante, y cuál es la probabilidad de que ocurra ese supuesto. Yo tengo que analizar eso. Si es muy, muy probable que ocurra y es insalvable, es decir, me va a dañar el proyecto como tal, pues simplemente no continúo. Bueno, eso es para la definición de los supuestos, pero bueno, en última les comento que en algunos de los proyectos ni siquiera supuestos vamos a tener. Bueno, muchachos, hasta ahí, ¿cómo vamos? Hay una pregunta. Profe. Sí. Perdón, ¿qué me dijeron? Profe, una pregunta. Sí. Entonces el proyecto es algo inventado, ¿no? Por eso yo les dije que era mejor que lo investigaran, o sea, yo les dejé la tareita, investigar de su comunidad y tal. Un proyecto social puede darse así como el que yo les estoy comentando, ¿cierto? Hay muchos proyectos sociales, por ejemplo, algunos que tratan, por ejemplo, de mejorar o de salvar, por ejemplo, niños que estén en riesgo de drogadicción, en algunas... También hay, por ejemplo, otros que son de corte ambiental, sí, por ejemplo, la recuperación de una fuente hídrica en el sector de la María, bueno, no sé, también es un proyecto social, porque digamos que eso no persigue un rédito económico, sino que persigue solucionar una problemática. Entonces también hay de ese tipo, o sea, no solamente solucionar problemas, sino que, por eso digamos, la idea era que de pronto lo investigaran, ¿sí? Y trajeran como la idea. Un proyecto, por ejemplo, que leí hace poquito, que se ejecutó en Risaralda, creo, yo no sé, yo lo vi, mejorar los hábitos de lectura en los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 entre octavo y 11º grado, ¿sí? Entonces, digamos, se dedican unos recursos, se hacen unas actividades para lograr que estos muchachos lean más, porque resulta que eso es importante. Resulta que nosotros llegamos a la universidad con una deuda de lectura muy grande
y nos vamos de la universidad a veces sin hacerle un abono importante a esa deuda de lectura. Entonces, ese, por ejemplo, un proyecto lo vi, ese fue real, lo adelantaron, no sé, no recuerdo si fue en Pereira o en Risaralda. Entonces, sí, son como, digamos, partidas que destinan algunas entidades oficiales para solucionar ese tipo de problemas. ¿Qué otra pregunta? Puede ser en parejas. ¿Y cómo en pareja si todos estamos solos? Yo estoy solo. ¿Cómo? Daniel, explícate, Daniel, a ver cómo es en pareja si Trabajando todos en estamos grupo, en la casa. ¿Cómo? toca apoyarnos en el trabajo. Ah, ustedes lo que quieren es hacerlo Así pues, en los mismos grupos. Jessica. Sí, profe. o en parejas. ¿En pareja ya cuántos? Y a Profe, las uno. mismas parejas del proyecto, las mismas parejas del proyecto que estamos haciendo. Pues que ahí hay parejas de 3 y de 4. Profe, y a dos. ¿Qué me dices, Daniela? Y a dos. Bueno, listo, pues hagámoslo en parejas. Pero vean, entonces vamos a definir lo siguiente, miren, bueno, yo les voy a aceptar, son las 7:40, bueno, de pronto nos quedamos corticos. Entonces, hagamos lo siguiente, yo lo monto ya y entonces, no sé, díganme ustedes, mañana, pasado mañana, ¿o qué? Profe, para de aquí al sábado, mucho trabajo todavía, más materias para entregar trabajos, profe. Profe, sí, estoy de acuerdo con Jason. Pues yo me imagino. Profe, solo la matriz entonces. Sí, ya se las voy a mostrar, espérenme un segundito. Profe, otra preguntita, y lo subiríamos también a la plataforma. ¿Usted Sí, abriría señor. un link Sí, para claro, subirlo? yo abro la tarea para subirlo allí. Ah, listo. Denme un segundito, por favor. Bueno, niños, miren, les vamos a mostrar lo siguiente.
En la plataforma está la presentación que acabamos de ver, ¿sí? También queda, ahorita les subo, entonces, un formato en el que vamos a presentar el trabajo. Eso es un formatico de Excel en donde está la matriz de 4x4, ¿sí? Ahí me están viendo, ¿sí? Sí, señor. Bueno, del 4x4 donde va a tener entonces la narrativa. Y también les voy a dejar esta ayudita, que es la estructura de la matriz del marco lógico. Entonces, más o menos aquí dice que va en cada espacio, ¿sí? Vale, muchachos. Listo, Sí, profe. señor. Bueno, y cualquier cosa, pues estamos pendientes. Entonces la vamos a dejar para dentro de, perdón, para el sábado, al sábado por la noche. Digamos, para terminar ya, hoy, muchachos, es como reconocer un poquitico la importancia que tiene la matriz de marco lógico y los proyectos sociales. Miren, no es carreta que muchos de los proyectos sociales se caen o los dineros no se pueden ejecutar porque hay una falta, digamos, de conocimiento en el tema de la formulación y la presentación, digamos, de un proyecto social, porque es diferente. Ni siquiera en las especializaciones de proyectos como tal se ve este tema, ¿sí? Me parece pues, un tema delicadísimo porque digamos que cuando el Estado, cuando un ministerio, cuando una ONG, cuando un organismo multilateral quiere ayudar a una comunidad, pues obviamente lo hace mediante un proyecto social, pero pues obviamente muchas veces no existe, digamos, los proponentes, y cuando no están los proponentes y cuando no hay, digamos, una presentación efectiva, una presentación adecuada, digamos, lógica de esto, pues obviamente se pierden esos recursos como tal y es triste. Y pasa mucho con los proyectos sociales, que simplemente hay que devolver las partidas. ¿Por qué? Porque no hay proponentes. ¿Y por qué no hay proponentes? No porque no haya ideas, sino porque no sabemos plantearlo como tal. O sea, no sabemos presentar el proyecto para que esa entidad diga, hombre, sí, este proyecto es consistente, vamos a entregar los recursos por intermedio de una fiducia, de una, bueno, no sé. Entonces, por eso, digamos, es importante el tema. Bueno, entonces, muchas preguntas hasta aquí. Usted nos iba a explicar algo cortico sobre la matriz, de cómo... No, básicamente es esto, es esta ayudita. Es que, digamos acá, entonces, yo comienzo a construir la matriz siempre, y les recomiendo, comiencen desde abajo, ¿sí? El proyecto, identifiquen el proyecto. Está compartiendo la pantalla. Ah, era para ver si estaban atentos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuándo vuelve a subir cuándo sube el video, perdón? Como para basarnos en Este video. Este video se demora, se demora ¿qué? Por ahí media horita se demora para subir. O sea que por ahí media hora la clase ya está subida en la plataforma. Es lo que se demora en subir a YouTube, porque el video baja de una vez, pero al YouTube se demora, depende del tamaño, pues este video es cortico, yo creo que por ahí unos 20 minutos ya está listo. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, les decía, entonces acá, ustedes siempre comiencen de abajo hacia arriba, ¿cierto? Entonces, determinen cuál es el proyecto como tal. Hombre, este es el proyecto, entonces, miren, ¿qué se necesita para eso? Entonces, ¿cuáles son los insumos que necesitamos? Aquí, lo más básico, ¿sí? Los insumos como tal y las tareas básicas. Luego, con esos insumos, entonces, que aquí vienen los componentes como tal. Entonces, son las obras, servicios de capacitación que se requieren, ¿sí? Para eso. Puede no ser capacitación, puede ser obras físicas como tal, según el proyecto. O puede ser también obras hombre, ¿sí? En un trabajo especial. Entonces, luego con eso, entonces, establecer cuál es el propósito. Recuerden que el propósito tiene que ver con lo tangible. Sí, el propósito es uno solo, pero el propósito es como lo real, ¿sí? Como lo que podemos palpar. En el caso, por ejemplo, el proyecto que yo les puse de ejemplo es el incremento o de los ingresos o la consecución de los ingresos, digamos, independientes de cada una de estas personas. Hombre, eso es tangible, sí, yo lo puedo mirar, yo lo puedo ver. Y por último, el fin macro, que es la solución o la mejora, digamos, en el nivel de vida de estas personas. Si fuéramos a hablar por ejemplo, un proyecto, como les decía ahorita, ambiental, de la recuperación de una fuente hídrica, entonces el propósito sería ese, construir los tanques,
la infraestructura para conseguir mejorar esa fuente hídrica, ¿cierto? Y en últimas, ¿qué sería? Pues, hombre, la mejora, el saneamiento básico, obviamente tendrá que ver si es agua potable, pues con el tema de las enfermedades y todo eso. Ese sería el fin último, ¿sí? Que es más difícil de medir. No sé si eso está claro, muchachos. Entonces, siempre empiecen de abajo hacia arriba. O sea, lo básico, los insumos. Doctor, ya le marco. Los insumos, luego los componentes, acá, los resultados y tal, luego el propósito y luego el fin último. Vale, muchachos. Listo, profe. Bueno, entonces, si tienen alguna otra pregunta, observación, queja, reclamo, Daniela, dime. Entonces, para dentro de 8 días sería la sustentación del proyecto. Sí, para dentro de 8 días es, cada uno de los grupos tiene un momento, pues, un momento pequeñito para que nos cuente de qué se trató su proyecto, cómo fue, qué fue lo que hicieron, listo. En una exposición muy básica de 5, máximo 7 minuticos, pues. Y ahí terminaríamos el curso como tal. Y obviamente, pues, eso es parte de la nota y lo otro es la calificación del proyecto total, que es el final, el que incluye el estudio financiero. ¿Qué otra pregunta? Profe, también hablamos sobre el árbol de problemas y de objetivos. ¿También lo incluiríamos ahí en la matriz que usted está diciendo o solamente? No, la matriz es la narrativa. Lo que yo le estoy pidiendo acá es la narrativa solamente, ¿sí? O sea, acá en es la narrativa. Aquí, ¿cuáles son las actividades? Con esas actividades, ¿qué componentes estoy construyendo? Porque necesito para cumplir el propósito y para cumplir el fin. Aquí lo que sí tenemos que definir entonces es cuál es el indicador, o sea, cómo voy a medir que esto se dé, de dónde voy a obtener la información para construir este indicador y tener en cuenta los supuestos o riesgos que pueda tener el proyecto a futuro en cada una de sus categorías. Fin, propósito, componente o actividad. Pero es solamente la matriz, no tiene que haber nada más. Ah, listo, profe. ¿Más preguntas? Bueno, muchachos, si no es más entonces, dejemos aquí por hoy. Cualquier cosa, pues, me preguntan o por el grupo. Entonces nos veríamos dentro de 8 días para esas presentaciones de esos proyectos. Cuídense mucho, por favor, y Dios los bendiga, muchachos. Profe, una última pregunta. Y Leison, dígame. ¿Cómo sería el orden de las exposiciones? Ah, no, ese tranquilo, no me preocupe por eso que yo les digo quién expone. Profe, otra preguntita. Sí. Pero entonces las presentaciones no hay necesidad, o sea, no hay necesidad de hacer la presentación como tal. No, ustedes exponen con el trabajo, o sea, no tienen que hacer otra presentación en Power, no, nada de eso, no. Con el mismo trabajo, lo hecho es que yo abro el trabajo y yo les voy haciendo las preguntas, ¿sí? Como les fue con esta y ustedes van exponiendo. Ah, listo, profe. Listo, pues. Profe, ¿exponen todo el grupo o una persona en específico? No, la idea es que todos participen, sí. Okay. ¿Qué más, muchachos? Listo, profe, eso sería todo por el momento. Muchas gracias, profe. Listo, no, a ustedes, muchachos, por la atención, muchas gracias. Entonces nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Cuídense mucho, muchachos. Muchas gracias, profe. Feliz noche para todos. Igualmente, compañeros.